las personas que llegan a esta religión, unos llegan por adoración, otros llegan porque traen ese bagaje cultural, o sea, de familia, la madre, los padres, ¿no?, los tíos, los abuelos, y otras personas llegan por curiosidad. Hay una cantidad de gente que llegan por curiosidad, puesto que esta religión se ha ido expandiendo en su práctica a todo lo largo y ancho del continente americano, y no solamente en las Américas, el Caribe, sino en Europa. A la religión de los Briches se llega por diferentes caminos. Se llega por problemas, pérdidas, dificultades de salud, dificultades de índole social, problemas familiares. Bueno, me hicieron santo porque tenía cáncer. Que yo, entre mis seres queridos, perdí a uno de los más queridos y me quedé completamente vacío, me quedé, no te puedo decir, perdí la fe prácticamente. Tuve un problema familiar difícil, acudí a mis compañeros de trabajo, no me apoyaron, no me dieron una respuesta convincente. Acudí a las organizaciones políticas, no me dieron una respuesta convincente. Acudí a mis familiares, no me dieron una respuesta convincente, y eso me hizo sentirme, a pesar de mi nivel, ya yo era médico, ya era un individuo con ciertos estudios, había cumplido misión internacionalista, había visto la realidad, miseria en otros países, había ayudado, etc. Esto me hizo sentirme muy solo. Cuando nací con una anemia apendiciosa, que se convirtió en infecciosa. Mi mamá no hablaba casi español, muy poquito, y leía menos. Y el médico me dijo que me diera sulfa, que era lo que se daba para esas infecciones, para los años 30 y pico. Me dio sulfa, pero no me la dio mezclada con leche ni con jugo de ninguna índole, sino que me dio una pequeña cucharadita de sulfa y me descompuso el sistema medular. A esa corta edad empecé a sufrir de la sangre, hasta que ya a los 24 años me declaran una leucemia plástica progresiva. Y bueno, recurrí al santo. Tuve la intuición de que ahí era posible yo recobrar la fe que yo había perdido con la pérdida de este familiar mío. Y bueno, así fue que yo llegué al santo. Entonces, se me despertó un sentimiento de religiosidad. Digo se me despertó porque eso a mi entender es inherente a cada hombre. Eso nace con el hombre, el sentido de la religiosidad, de la fe, etc. Lo único que hay quien esa religiosidad la encausa por un camino que puede considerarse ateo, del que cree que no cree en nada, pero también es creyente, y hay quien la causa de forma devocional, como fue en mi caso. A insistencia de un amigo mío, voy el día 17 de diciembre de 1964 a una fiesta en Puerto Rico de San Lázaro. Y ahí conocí a una persona que fue después, posterior, me inició en el 65. Y a partir de esa prueba, de haber recuperado esa fe perdida que consideraba que no la podía alcanzar más por ese ser querido perdido, se ha venido desarrollando mi fe en cuanto al santo que tengo hecho. Yo tenía una señora que era mayor, una santera de muchos años, conocida mía y paciente mía incluso, le conté mis problemas. Ella, recuerdo, me llevó a una casa santoral donde había un señor que es hoy ateo, y me tiraron los caracoles, como se dice en entonces, y me quedé perplejo. Y de ahí aquí estoy, 27 años después, sentado delante de ustedes hablando. Y él para mí ha marcado, no sé, el curso de mi vida, porque vitalmente y espiritualmente, después de como yo quedé con esa pérdida, realmente me ha multiplicado la fuerza espiritual. Lo único que hacía falta es que yo creyera que esas cosas me iban a solucionar mi problema. En efecto, yo tímidamente, inicialmente, con mucha reticencia, lo empecé a hacer,
Óyeme, y mis problemas se solucionaron. ¿Me dio dinero? No. ¿Me dio riqueza material? ¿Me solucionó el conflicto? No me solucionó el conflicto social. Pero sí me ayudó a enfrentarme, me ayudó a que ese conflicto no me aplastara como hombre, como persona, inicialmente, y después me ayudó a yo mismo encontrar soluciones para todos y cada uno de los problemas que había presentado y que en el futuro se me presentaron, incluso sin tener nada que ver con esta problemática inicial. El camino se hace con la fe. El camino se hace con la fe. El camino se hace con la fe. Las personas, para vivir, para poder realizar sus actividades, para poder tener un interés en la vida, para poder vivir, tienen que tener fe. Muchas de las personas que llegan por enfermedad a estas religiones animistas no llegan con el conocimiento de la religión y no tienen un proceso muy largo dentro de estos cultos religiosos para tener lo que llamamos pues fe, que en sí, ¿verdad?, dicen que es un factor necesario para todas estas cosas, pero en mí no lo fue, sinceramente. De todas formas, pues, yo creo que aquello no fue ningún milagro, conociendo el uso de las plantas. Posteriormente conocí cuál era el uso de las plantas, ¿no?, en la ceremonia de iniciación, y la medicina verde fue... ¡Vamos! Este es el rinconcito de la cheva. Bienvenido. ¿Tienes pata muerto? No tengo pata muerta. ¿Y rompe Saragüey? Rompe Saragüey siempre. Simplemente fue el momento justo en el proceso de mi enfermedad que se utilizaron también las plantas bien utilizadas. Había un conocimiento de botánica bastante vasto, parece, de los que fueron a buscar las plantas. Hay distintas hierbas que son para curar distintas enfermedades. Un médico no puede curar, vamos a decir, una diabetes. Sin embargo, yo la curo. Cualquier cosa que uno le diga a un paciente, y eso los psicólogos lo manejan muy bien, siempre lo va a ayudar, siempre lo va a ayudar. Ahora, hay ayudas que están más allá de la pura sugestión o de la pura influencia sugestiva, que ya dependen ya de otros conocimientos ya más profundos sobre determinadas materias, por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales. Como hierve la niña, hierve la sangre, todas estas cuestiones depurativos de la sangre, que fue lo que me buscaron más, ¿no? Sabiendo mi condición. Parece que se encargaron de buscar las plantas específicas para la depuración del sistema sanguíneo, y en mí funcionó. Tiene 2 pesos de guayaba. Yo soy diabético y no tengo diabetes, ¿cómo se entiende eso? Tengo dieta, pero mi diabetes está en 4. Me dio el médico, yo empecé a tomar mis cosas y yo no soy diabético, pero sigo cogiendo la dieta. Hay que tener un conocimiento real, empírico, que es el que se tiene del uso de estas plantas, de cómo manejarlas, de cómo utilizarlas, y por supuesto que todo esto también se combina con la religión. Quítate lo malo, échalo para atrás. Límpiate, mi hermano, despójate. Quítate lo malo, échalo para atrás. Límpiate, mi hermano, despójate. Quítate lo malo. Desde el punto de vista ya de lo que se llaman despojos, etcétera, se tratan de aprovechar la capacidad de ciertas plantas
de producir intercambios energéticos en el aura del individuo. Un aura que se ha podido comprobar a partir de los experimentos de los esposos Killian, y existe una cámara que se llama la cámara Killian que permite fotografiar esa aura que emana del organismo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa aura es energía que emana del cuerpo. Dentro de esa aura pueden estar contenidas fuerzas que le estén haciendo daño, fuerzas negativas. Y hay muchas plantas que tienen la finalidad de conseguir recoger esas energías negativas, hacer un intercambio energético y entonces ellas recogerla y pasar incluso a veces factores positivos de esa planta, estabilizadores, a la aura del individuo y de ahí a su materia o viceversa. Por otra parte también se trabaja, ahora está muy en boga también en el mundo lo que son las terapias energéticas, que plantean lo que los religiosos hablan de santos y orishas y dioses. La terapia energética lo habla entonces de que si la energía y el cuerpo tiene varios canales y tiene varias auras, etcétera, etcétera. Y sobre esa base los santeros lo hacen con hierbas, los espiritistas la hacen por fases, la terapia energética la hace por imposición de manos y barridos, que también le llaman limpieza en algunas de sus partes, y el objetivo no es más que ese, limpiar el aura. Entonces esa hierba recogen tanto los espíritus malos como el que una maldición, como el que usted se haya deseado la muerte, como el que usted haya sido malo. Es decir, que en ese momento que usted se está dando un baño con esas hierbas, que son muchas distintas hierbas, van limpiando su materia para que usted pueda entrar limpio. Es como el bautizo. Es decir, que la hierba es un bautizo en la iglesia con agua bendita y nosotros con el océano, que es el bautizo santoral, que usted sin ese bautizo, aunque esté bautizado, no puede entrar. Sin embargo, usted no se está bautizado y puede ser santo, que dicen que no, sí se puede ser santo, pero cuando usted entra al cuarto de santo, se bautiza, porque lo primero que se hace es algo en la cabeza con la hierba esa, que es el bautizo, que es el verdadero bautizo. En definitiva, la explicación que se le dé, en estos momentos no hay una respuesta clara, o sea, no hay una respuesta exacta, pero sí produce beneficio y está comprobado. El despojo, bueno, lo que usted hace es estimular partes del cuerpo, desde el punto de vista fisiológico está estimulando partes del cuerpo, está actuando también dentro de un contexto religioso que tiene toda una connotación. Hay un fenómeno sugestivo porque eso se hace para algo, para lograr algo, y entonces todos estos factores puede que influyan. Yo creo que hay una crisis de valores espirituales en nuestra sociedad. Yo creo que todavía en la sociedad contemporánea, con todo el desarrollo tecnológico, con todo el desarrollo, digamos, de ramas tan importantes para la vida del hombre como la medicina o la educación, ni el rayo láser ni el video llenan la vida de un individuo. Hay otras cuestiones de carácter espiritual en que el individuo se debate en sus contradicciones y que son eternas y que serán siempre eternas, entre el bien y el mal. Y estas cosas no se resuelven con la medicina, ni con el rayo láser, ni con el video. Se resuelven por lo general, en muchos casos, con la fe. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, póngale el apellido de fe religiosa, póngale el apellido de fe en un objeto, o de fe en un santo, o en un espíritu, y sobre esa base se ven también fenómenos, por ejemplo, los famosos casos de Rincón, de San Lázaro, el 7 de diciembre, en las cuales las personas hacen promesas muchas veces sin una conciencia religiosa, muchas veces sin una conciencia real de qué voy a hacer, de que sencillamente sé que voy a hacer un sacrificio, y entonces la promesa deja de ser
una promesa, con una devoción, con una entidad, etcétera, a convertirse en un sacrificio. Yo voy a ir caminando desde aquí hasta allá y entonces lo que voy a hacer es sacrificar mi cuerpo para lograr este objetivo. O en una cosa tan concreta como es fe en mis hijos, o fe en la revolución, o fe en cualquier cosa. Lo que hay es que tener fe en algo, el que no, la persona muere cuando pierde la fe, en sentido psicológico, ¿no?, del término. La fe no es solamente creer fanáticamente en un Dios, es la salvaguarda de valores que el individuo quiere preservar contra viento y marea. Mientras uno tiene fe, uno tiene de qué agarrarse, tiene algo para luchar, tiene algo para enfrentar las adversidades, pero además cuando cree en eso, en realidad, o sea, no solo es una fe de conveniencia, sino es una fe real, una fe de conciencia. En este caso es capaz de hacer cualquier cosa que tenga que hacer con relación a esa fe. Esta religión está demasiado metida en el concepto de la nacionalidad cubana y de la nacionalidad caribeña. Responde a los presupuestos de vida que se ha trazado esta población, que en fin de cuentas expresan su cultura y su idiosincrasia. ¿Por qué los europeos y por qué personas, incluso anglosajones, acuden a ella? Bueno, yo ahora no voy a dar una opinión que conlleve un rasgo de proselitismo, porque tú me conoces y sabes que yo soy enemigo del proselitismo religioso, así burdo como tal. Porque esta religión identifica el problema y propone una solución. Y el hombre está cansado de que se identifiquen sus problemas, pero que no se le den soluciones. ¿Y a qué yo llamo problemas? ¿A que tú no tengas dinero? ¿A que tú no llegues a ser millonario? No, yo llamo problema a que tú consigas atenuar tus conflictos existenciales. Ese es el gran problema del hombre. Esto ha sido para mí una de las motivaciones mayores con las cuales este culto se ha desarrollado y ha crecido, efectivamente ha crecido en nuestro país. Sin embargo, a mí me preocupa porque yo veo a la gente con collares, a cualquiera ha cogido los collares, ha cogido los guerreros, no saben de qué se trata. No saben si son 6 collares o 7 collares los que tienen que coger. Es decir, aspectos concretos de la liturgia los desconocen y van a esto un poco por esnovismo, por fanatismo o sencillamente por ser diferentes, porque quizás no hemos sabido llenar ciertos vacíos espirituales que necesita el hombre en todo momento de su vida, sobre todo en momentos de contradicciones y en momentos de situaciones económicas difíciles. Bueno, en primer lugar, en periodos de crisis siempre hay algo del fenómeno religioso. Pues en periodos de crisis sociales, de crisis espiritual, siempre hay un auge de esto. Y nosotros estamos viviendo un periodo de crisis y además bien difícil. Ay, eu xinguei, sabe? A verdade foi eu canto muito, não é educação para me saber, em a seguir boinha, que não vou pagar todo porque eu guardo mi madre. A que me dé salud, fuerza, estabilidad y tranquilidad, y a su hija que cumple hoy su dum, que usted le dé la salud, la libre de todo lo malo que nosotros no podemos librar, y que nos libre a nosotros también, y que me dé a mí también salud, fuerza y mucho hacer para poder, porque no es fácil. Ay. Por si acaso, si yo sé que nos queremos, ¿cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. De corazón lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor. Voy a pedir para ti. Yo creo que esta
este ofrecimiento, esta oferta que hace esta religión es la que la hace más acogedora, teniendo en cuenta, claro está, las características, la idiosincrasia del cubano, y yo soy cubano. Pero además de esto, hay un problema, que la gente también se encuentra en su cultura. Y esto es un factor que uno no puede despreciar. Si la gente busca porque ahí hay elementos autóctonos, busca porque ahí hay raíces. Y yo creo que en una gran medida la religión, es decir, la santería específicamente, ha contribuido a ser aquel que verdaderamente cree en esto y que tiene una gran fe en la religión santera, arraigarse a una serie de valores que están relacionados con la cultura nacional, y que esto hace que el hombre se sienta más seguro, más conocedor de su destino, desde su punto de vista, más conocedor de su destino, y esto le da más seguridad. Y toda cultura, o por lo menos pienso yo que toda cultura que verdaderamente deba cumplir una función, la función máxima que debe cumplir es la de otorgarle al individuo que la posee, que se enriquece con ella, un mínimo de seguridad y de orientación en la vida. Yo considero que esta práctica está defendiendo al hombre y todo su sistema, es decir, los dos sistemas básicos de donde se refugian sus valores, están en función del hombre, de preservar al hombre, de preservar el espacio del hombre. Por eso me parece que es tan humana. Yo podría haberme acercado a otras fuentes devocionales, es cierto. Podía haber ido a una iglesia católica, un templo protestante, podía haber ido, no sé, a una organización de cualquier tipo, de fraternal, etcétera. Podía haber ido. Pero esta era la que yo le encontré una característica que se avenía mejor con mi personalidad, con la educación y los principios que yo había tenido desde mi niñez, que les reconocía a mis amigos, a mis compañeros, a mis conciudadanos, porque yo pienso que esta religión, aun cuando es de origen africano, ya tiene unas características que están demasiado ligadas a la nacionalidad cubana. Este legado que nos dieron, que nos han dejado nuestros antepasados, se une a una corriente de la cultura popular, de nuestras tradiciones, donde está contemplada la santería, como está contemplada también las culturas o las formas culturales hispanas, y todo esto ha contribuido a formar nuestra nación, el diseño maravilloso de nuestra nación. Y yo creo que cuando un cubano de aquí de la isla se entera que una forma, así sea adulterada, mínima, esquelética, no sé, raquítica, de la santería o del palo monte o de cualquiera de las formas de la cultura popular cubana se conserva en Nueva York o en Venezuela o en Puerto Rico, debe ser un motivo de orgullo para nosotros, porque es nuestra esencia, es algo que nosotros le hemos aportado al mundo. Bendición de mi madre, bendición de mi padrino, bendición de mi mayor. Moyuba, Ile, Moyuba, Elegua, Moyuba, a Edwin. Moyuba, a todos los oídos que tú beleces los dumares. La Moyuba consiste en llamar a todas las dualidades espirituales de la familia, los muertos familiares, los muertos padrinos y todas aquellas personas que tuvieron religión y que profesaban una religión, para que estos espíritus que están en el cielo vengan a la tierra a ayudar
Abango sea guapítico, y Valle Vallento, no sitio de ama, Valle Vallento, no, Agustín Gutiérrez, Valle Vallento, no, Julián Amentero, Valle Vallento, no, Francisca Torres, Valle Vallento, no, Pablo Domingo Brindis de Sala, Valle Vallento, no, Carito Callaba, Valle Vallento, no, Francisca Torres, y Valle Vallento, no, Clara López Torres, Valle Vallento, no, Sebastián López, y Valle Vallento, no, Alvalia Brindis, y Valle Vallento, no, Claudio Isa, y Valle Vallento, no, lo mismo Agua de Palenque, y Valle Vallento, no, Toba Balota y Yalota, que Timbelece o los demás. Yo como practicante le rindo culto ancestral al linaje de iniciación. ¿A quién yo le rindo culto? Bueno, a Carmen Molé, a Guadalupe Estable, a Esperanza Estense, o sea, a un montón de gente que yo ni conocí, pero le rindo culto ancestral de linaje religioso. Como quiera que el pueblo, los yorubas llegaron a Cuba ya con una estructura estatal con cierto grado de perfección en relación a otras etnias que se incorporaron como esclavos, etcétera, a nuestro país. Esta estructura dentro de ya en Cuba choca porque no tiene sustrato social que la caracteriza. Puesto que esta gente cruzaron ese mar forzado y cuando llegaron aquí no sabían si sus abuelos estaban vivos, muertos, si sus padres estaban vivos o muertos, pues definitivamente se rompe el linaje. Entonces el africano se ve obligado a reformular su concepto de familia, reformular un concepto que es muy importante en el africano y que también continúa en la actualidad siendo muy importante en el cubano, independiente de cualquier cuestionamiento o de cualquier imposición filosófica que se haya querido hacer en la historia de nuestro país, y es el concepto de familia, el concepto de ancestro, el respeto a sus muertos. Porque sin ellos no hay nada, porque es la moyumba. Cuando usted moyumba dice moyumba, pues, de China, Farolá, Faría, Tandá, Cuarifá y Quimbelé, Cerrón, Dumare, que está haciendo que están en el cielo y que bajen en este momento la tierra, para que me den el haché, para yo hablarle, vamos a suponer, a un alejo que viene a consultarse. Porque si yo no moyumba no puedo consultar, porque el santo me preguntaba, bueno, ¿y qué tú dijiste? ¿A quién le pediste permiso? La moyumba es el permiso que se le pide para poder seguir. Entonces lo que hacemos los religiosos, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, ponemos en el piso comidas y ofrendas a los ancestros. Ahí nada más que se puede mencionar ancestros religiosos. El africano tuvo que hacer lo que se llama una familia santoral. ¿Por qué? Porque había un miembro de la familia que cayó como esclavo porque lo compraron en Pinar del Río, el otro en La Habana, el otro en Santa Clara, y entonces hubo que reformular la familia dentro de la religión. La ruptura del linaje produce una nueva forma de adoración del ancestro, que es lo que surge en Cuba, lo que surge en Brasil, lo que surge en Trinidad y Tobago, lo que surge en todas las prácticas religiosas de tipo africano, es una recreación del linaje perdido. Y de ahí surge parte de lo que yo llamo emocionalidad dentro de nuestros cultos, porque yo digo que mi madrina es mi mamá de santo y mi hermana de santo, etc. La persona, cuando se acerca a la práctica, por las razones que sea, y por las razones que sea tiene que iniciarse, pone mucho énfasis en la selección de su padrino. Es muy importante la determinación de su ángel de la guardia, es muy importante todo el presupuesto religioso, pero también es muy importante la selección de su padrino. ¿Por qué? Porque busca, digamos, que haya una correspondencia entre sus normas, entre sus valores y las de su padrino, porque esa es una relación que se hace, digamos, ad eternum, hasta que uno de los dos fallece, y por tanto la persona trata de velar mucho porque quién va a ser su padrino.
Y el padrino también, es decir, el que va a asumir la responsabilidad de ser padrino, mira también a quién va a incorporar a su casa, porque lo va a llevar a su casa. Pienso en el sentido de la familia, en la proyección y los atributos que se le confiere, por ejemplo, a la institución que es la madre, al respeto a la moral ajena, aun cuando esa moral no sea la del otro. Y la santería, que a mi modo de ver es también un elemento sumamente importante, no es discriminatoria. Es decir, hay otros grupos que se arman en la sociedad que tienen un carácter selectivo en otro sentido, la santería no. Se discrimina únicamente a aquel que no cumple los reglamentos, que no sigue la liturgia como es debido. Pero no se discrimina a una persona por una preferencia sexual que posea, que haya nacido con ella, digamos. Ni siquiera a una persona que por un error o por una necesidad robe. ¿Qué se dice, digamos, en contra del criterio de la eticidad, que hay delincuentes y que hay personas de conducta antisocial vinculadas a la práctica? Bueno, es que esta es una realidad. Es decir, esta es una realidad y existe en todas las sociedades, desde las más atrasadas hasta las más adelantadas, desde las sociedades artesanales con una técnica muy incipiente hasta las sociedades post-industriales. Bueno, mira, es una realidad social. Viene buscando el amparo de santo para lo mal hecho que él ha hecho dentro de la sociedad, también ampararse. Y al momento que los santos son piadosos. Ahí están esos santos que se llaman Oshosi, que se llaman Ingles, que se llaman Ochun Panchagra, que están, son protectores de ciertas personas humanas que viven en nuestra sociedad y que la sociedad tradicional burguesa los ha discriminado. Pero no siempre resuelve. Resolviste hoy y a lo mejor resuelve mañana, pero cada vez que tú haces un disparate que esto, y esto no son magos, ¿no me entiendes? Y te tiene que coger el peso de la ley, como te tiene que coger la cirugía, como que te tiene que coger el castigo de los santos también como tal, porque los santos también castigan por no hacer lo que tú dices también. Y este es otro de los valores fuertes de la santería que hay que estudiar, que la santería no discrimina. No es que tolere de la delincuencia, no es que tolere digamos lo mal hecho, no se trata de eso, se trata de que tiene conocimientos muy profundos sobre el ser humano, sobre la condición humana. Esto sí puede parecer muy frío o muy romántico, pero el problema es el siguiente, es decir, la santería ha sido el espacio para el hombre marginado, para la mujer, digamos, marginada, y para todos aquellos que la sociedad no ha legitimado, la santería les ha dado un espacio. Por tanto, el oricha no puede seguir siendo juez, y no es juez, el oricha no se comporta como el fiscal que inquiere y que después el juez, bueno, pues te acusa, y bueno, se te acaba, se te cierra el mundo. No, sí, el oricha funciona como el espacio de liberación para ese sujeto. ¿Por qué? Porque ese sujeto ha sido marginado, desplazado, desclasado de los presupuestos, digamos, vigentes en las diferentes etapas históricas. Es decir, en la colonia por su condición de negro, en la república por su condición de negro, pero además heredando de la colonia, digamos, bajos niveles de ingresos, culturas diferentes, marginalismo, es decir, heredando toda una serie de cosas. Y en la revolución por su condición de religioso. Bueno, yo te podré decir a mi manera, ¿no? ¿Por qué? Porque este pueblo fue religioso, bien religioso, hasta el 59, por llamarle una fecha. Nosotros nos criamos en solares, nos criamos en distintos lugares. En todas las casas habían santos, en todas las casas habían muñecos, en todas las casas habían, y en todas las casas habían fe sobre el problema religioso. ¿Qué pasa? Que empezamos a cambiar nuestra política y ya lo que lo tenían los quitaron. Todo el tiempo, digamos, en que no se había declarado el Estado laico, que, digamos, mientras predominó la otra posición, la gente se siguió haciendo santo. Por tanto, hubo una continuidad, lo único que estaba subsumida, estaba oculta, ahora simplemente no se oculta. ¿Qué pasa? Que la vida tiene un vuelco a través de las necesidades y los problemas que están existiendo, y la gente se están amparando a través del santo, y ven que a través del santo, con todas las dificultades que hay, están resolviendo sus problemas, y entonces
el pueblo se ha vuelto más religioso todavía que lo que era de 59 para atrás. Que además es bueno que se produzca. No me parece que sea nada sancionable ni nada criticable, me parece que es muy bueno que se produzca, que la gente se encuentre, que la gente sepa qué es lo que quiere y que además lo proyecte con toda tranquilidad y sin ningún tipo de miedo ni de prejuicio al respecto. Creo que entre las culturas africanas que vinieron a América, una de las que ha demostrado mayor fuerza en este plan es la yoruba, pero creo que lo ha demostrado de los dos lados del Atlántico, lo ha demostrado en América, también lo ha demostrado en África. Es una cultura que hoy tal vez es mucho más universal en el sentido de que ha recibido múltiples influencias, pero al mismo tiempo se puede seguir identificando, existe una cultura yoruba con sus valores, con sus entidades, con su solidaridad interna y con sus realidad y su cosmogonía del mundo. La religión es una constante entre los yoruba para todo, ya tanto como fenómeno cultural, histórico, social. Toda la vida del yoruba está guiada siempre por la religión. En términos generales, tradicionalmente, ante cualquier fenómeno, ante cualquier acto que va a asumir el yoruba, tiende siempre a consultar con sus orichas, con sus deidades. Hay algo muy importante que yo creo que para entender al africano hay que tener presente, y es la tremenda importancia de la religión en la cultura africana. Estos son dos elementos que no se pueden divorciar. Sencillamente el que los divorcie está incurriendo en el peligro de que si estudia África no lo va a entender nunca. Los africanos llegaron a América, pero llegaron como mano de obra, como fuerza, como piezas de ébano, como se dice también metafóricamente, pero trajeron su gran cultura, una cultura que se ha sostenido, que ha resistido, que es un verdadero modelo de la cultura de la resistencia, debido a lo que ya tantos especialistas y conocedores de estas culturas han dicho, ¿no? A los valores filosóficos de esta cultura. En múltiples oportunidades hablé en este mismo lugar con José Luciano Franco. Como sabemos, es quizás una de las personas más competentes y más capaces para hablarnos del aspecto que trata este tema y del que queremos profundizar en brevísimas palabras. Franco escribió numerosos trabajos y dictó no pocas conferencias sobre el tema de la importancia de los cabildos en la formación de la identidad cubana y particularmente en la preservación de la identidad del negro como comunidad y como individuo. Era una mercancía, era un animal, era cualquier cosa menos un ser humano. Y era un ser humano con frecuencia, con una cosmogonía y hasta con una cultura y con unos valores éticos y morales infinitamente superior que el que estaba comprando para después venderlo como una mercancía. Y esto es algo que también es importante. Son muchísimos los testimonios que puedo referir de la importancia que tuvo el cabildo en la ciudad para nuclear, para unir, para perpetuar tradiciones, hermandades o para prestar servicios.
y cómo en un momento oportuno el Cabildo aparece festivamente y tumultuosamente en la calle cuando ya se consolida una tradición que desde el siglo XVI tenemos como testimonio de numerosos viajeros. Me refiero a las fiestas o festejos del Día de Reyes, la Epifanía de los Reyes Magos, y que tanto en La Habana como en San Salvador de Bahía y en otras ciudades hispanas y portuguesas, pero particularmente en estas dos, provocaban una gran fiesta popular y la salida organizada de los cabildos. Para toda África hay infinidad de cálculos de cuánto fue este drenaje de hombres. Me voy a remitir a uno de los tantos que han hecho cálculos, uno de los más grandes panafricanistas, William Du Bois, caribeño, quien a partir del cálculo de que en las Américas se vendieron 15 millones de esclavos y de que por cada esclavo que llegaba 4 morían, entonces Du Bois calcula que en cifras mínimas por lo menos fueron 60 millones de hombres que fueron extraídos de toda el África. Yo hace 2 años estaba en una actividad en Tropicana y me recuerdo que había una artista, una cantora cubana, que entonces le decía al público, los franceses, aquí, ¿dónde están los franceses? Aquí, los italianos aquí, los mexicanos aquí, los portugueses aquí, los españoles, los españoles, la madre patria. Y yo me quedé reflexionando y dije, la madre patria, España, siempre se ha dicho la madre patria. ¿Por qué la madre patria? Si la más sufrida fue África, de donde vinieron, como decía Guillén, capturados entre cadenas sobre el mar, enigma entre las aguas, de allá. Entonces, conversando con un compañero amigo mío, me decía, yo le hacía esta anécdota, le decía, bueno, ¿por qué la madre patria? Él me decía, bueno, vamos a considerar entonces que África es el padre patria. Vamos a dejar a España siendo la madre patria, pero entonces yo digo, bueno, sí, África, el padre. Creo que el esclavo urbano significó, como tanto se ha dicho, una connotación particular de la servidumbre. Creo que el hecho de no vivir en la dureza terrible del barracón del ingenio, el no soportar las enormes fatigas, aislados por completo de la comunidad de sus compañeros. Hay que tener en consideración que generalmente en el ingenio y en las tierras agrícolas se escogían esclavos de distintas nacionalidades para impedir en ellos la unidad esencial para la rebeldía. Fueron espantosos, la palabra tal vez es un poco de otro medio, pero yo no tengo calificativo para decirlo, fueron espantosos. Sin embargo, no era el caso de la ciudad siempre brinda refugio, la ciudad siempre brinda impunidad, la ciudad siempre es inmensa y por tanto aquí se reunieron, conversaron, se familiarizaron y ese esclavo urbano vestido con la casaca europea de calecero, esa esclava doméstica vestida de blanco, pasando entre la multitud de los sirvientes de un palacio, sea un palacio oficial o una casa privada, esos esclavos que conversan en el mercado y que deslizan para comunicarse entre sí, como lo hacen los campesinos en Europa o las señoras en los mercados en cualquier parte del continente, en el sur de América, volvían a hablar en sus idiomas, volvían a hablar de nuevo en sus dialectos, se reconocían, se hablaban, se identificaban por ciertos signos, por ciertos collares, por ciertas aficiones, y todo esto contribuyó a que la ciudad fuera un piélago de hermandades. La ciudad fue, en definitiva, una reunión muy poderosa de intereses de los que querían la libertad.
considero que ellos son los grandes protagonistas de esta historia que es diaria, que ya lleva cientos de años en nuestro país, y me dolería mucho que por comercialismo, por lo que llamamos folcloromanía, por la tendencia a los estereotipos, se abusara del boom de esta religión con fines que no fueran para expresar los valores de las mismas, con fines que no fueran para expresar el peso que ha tenido la misma en la conformación de la identidad cultural cubana, con fines que no fueran para expresar el más profundo respeto a las prácticas y a los practicantes. Y por un boy bocheche, por el vale de 8 o por el vale 5, todo lo han hecho. Ocurrió lo siguiente, estábamos en un tambor que se hizo para Ochún, en casa de Diego Pastoriza, de Don Beate, avalado viejo. Y en el momento en que se comenzó a tocar, me pregunta si él le puede tirar ya está tirando completo ya. No, él no va al público. No, mira, tira para el público para allá. No, que le pase Fermín. No hablaba ya, ¿por qué razón no se puede firmar? ¿Qué audio? Audio importante. Realmente respeto la opinión particular de los Bobochán y Saporó y Cumbatán Moaño que hagan este tipo de trabajo, que permitan no hacer grabaciones a ver el tambor de fundamento. El tambor de fundamento se fundó en Cuba o en Nigeria, porque el objetivo es hacer el pop, salvar a personas religiosas que experimentan, saben o mandan a hacer un tambor por un pop. Entonces el tambor salva las vidas religiosos en este momento religioso de lo común. Cuando se fundó este tambor, el cual se llama el Lugar Barca, la letra que sacó no permite que se le trate el tambor, que se le trate, entonces menos podemos permitir nosotros el grabar una película del tambor. Yo sigo la línea de lo religioso, respetuoso, que mantiene nuestra cultura religiosa al pie de la letra. Bueno, yo entiendo que eso que él te quiso decir es una cosa, de una continuidad que nosotros debemos seguir. Conforme nosotros no dejamos que ninguna mujer se pare delante del tambor o al lado del tambor, porque no se debe parar del lado del tambor, el tambor no debe ni ser grabado, siendo tambor de fundamento, ni debe ser grabado, ni debe ser filmado. Okay. Bueno, imagínate, esas son cosas que nos han dejado a los viejos, a nosotros, la juventud, y son cosas que nosotros tenemos que respetar obligatoriamente, porque de lo contrario estuviésemos profanando, ¿entiendes? Y son cosas que respetamos nosotros y tratamos por todos los medios que no se pierda eso. No, y no es eso solo, porque el problema es que hay cosas netamente ritual en un tambor que no se hace en otro lugar, y por ende se va a grabar una cosa que no se debe grabar, porque con eso se puede hacer una serie de comercios, de profanaciones, el mismo tambor, porque esto es un tambor de batalla, pero una cosa profana. Esto es un tambor de película. Bueno, mira, en cuanto a esto puedo decir de que los tambores de ceremonia son tambores batá, pero con ñañá, los tambores de ceremonia. Ahora, hay un tambor que es un tambor profano, que es el batá bricolá. El batá bricolá
es un tambor profano, que es para tocar tanto en orquesta como en grupos aficionados. Pero ya como se va a ir al Botu de Aranla, donde se va a tocar esta música sacromágica, donde se va a tocar en serio, pues se toca con un tambor consagrado, es decir, con un tambor, después de haber hecho una ceremonia, un tambor con añá, es la palabra. Añá o sal. Sal. Y ese es el fundamento del tambor. La naturaleza de Osain, y si Osain no tuviera esta naturaleza, usted no pudiese respirar, ni yo, no viviéramos, nos muriéramos ahogados, no hay oxígeno. ¿Y qué anda el oxígeno? ¿No es Osain? Todas esas matas, ¿es Osain? Ese es el fundamento también, donde tienen otras características que bueno, ya más o menos se puede imaginar como religión. Yo te preguntaría a ti, Tato, ¿qué cosa es esto, Tato? Un tambor en ciernes, ¿no? Un trozo de madera, no, está convirtiéndose en un tambor. Bien, y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Es un tambor batá. No, eso no es un tambor batá. No. Ese es el gran error. Eso no es un tambor batá. Ni esto tampoco es un tambor batá. Eso es un tambor ocóncolo. Es el llamado a tener el tiempo dentro del tambor de batá. Ya la vez que el cóncolo pierde el tiempo, se echa a perder la ritmática del tambor de batá. Ocóncolo u omelé, que quiere decir niño. Y tótele u omelenco, que quiere decir niño fuerte. Y tótele, que es este que tengo yo aquí en mis piernas, que es el tambor más melodioso que existe dentro de los tres tambores. Es quien define el toque que se está tocando. Y el tambor y ya, que quiere decir madre. Es el ejecutor principal del tambor de batá, del conjunto de los tambores de batá. Entonces, ¿qué es batá? Batá es el conjunto de los tres instrumentos. La palabra batá quiere decir familia. Nosotros vamos a hacer un ejemplo ahora de un tambor, para que se puedan dar cuenta lo que hace el mayor y lo que hace Itóteles. Aleluya. La gran familia, la familia más armónica que hay sobre la faz de la tierra. No hay tambor que tenga la polirritmia de estos tres instrumentos. Una pregunta, ¿y de qué madera se hacen estos tambores y cuál es el proceso de construcción, de fabricación? Bueno, la madera sacrosanta de este tambor es el cedro. Para una música sacromágica, una madera sacrosanta es la madera más tímbrica para este tipo de tambores. Es la que menos pesa, es la más aromática y es la que generalmente se ha utilizado a través de los tiempos para... Y el proceso de construcción, de fabricación del tambor, ¿tú utilizas para esto un torno? No, este tambor, yo cojo el bolo de madera y con un hacha lo voy devastando a golpe de hacha, y luego con una cuchilla de vuelta le voy dando esta vuelta que tú ves acá, ¿ves? Esta vuelta que le llaman un cuello, este es el cuello, acá la cabeza, el cuello, y acá el cuerpo del tambor, la boca aquí abajo, es decir, el chachá del tambor. Todo eso se hace cuchilla de vuelta.
Y el vaciado, discúlpame que te interrumpa. Bueno, el vaciado yo... Aquí hay un vecino que me aguanta casi siempre, un muchacho que trabaja conmigo ahí, que me aguanta el tambor. Yo le paso una barrera, después que hago el hueco, a base de trincha y martillo, lo voy vaciando. Y después con esta cuchilla de vuelta que tuve aquí, le doy el toque final. Le doy el toque final. Siempre buscando que la fibra quede al hilo. ¿Ves? Que la fibra quede al hilo. Porque de ello depende. De ello depende. ¿Metas a la cámara un momento? De ello depende la emisión de la voz del tambor. ¿Ves? De ello depende la emisión de la voz del tambor. También el grosor de mayor a menor y de menor a mayor. Y una pregunta, ¿por qué esta forma que se ha dado a llamar clepsírica, ¿no? Que parece una suerte de reloj de arena? ¿Esto tiene algo que ver con la sonoridad del tambor? Esta es la caja de resonancia del tambor. Esta es la caja de resonancia del tambor, donde más hay que trabajar. De aquí sale la voz del tambor. Digo, aquí se elabora la voz del tambor. Porque este tambor es bimembranófono, tiene dos membranas, y el golpe del tambor no se produce de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia afuera. El golpe del tambor sale del pache hacia afuera. No es como una especie de un tambor evacuado que le da en el pache y la voz sale por debajo. El tambor evacuado, la tumbadora, el tambor agá, el tambor y esa, se confunden en el sonido, pero el sonido este es inconfundible. Cuando suena el batá, está sonando el batá. Esto es muy celoso. Una pregunta. Ustedes me dicen que la mujer no debe estar al lado del tambor cuando el tambor se está ejecutando. La mujer métrula. Bueno, eso siempre ha sido así desde que yo tengo uso y razón y conozco de la religión, porque no es menos cierto que la menstruación interfiere con todas estas cosas religiosas. A los 10 años yo tuve un problema con la menstruación, de que los médicos decían que yo me iba a volver loca, porque yo fui señorita a los 10 años, a los 10 y medio, casi a los 11, yo la veía, mi mamá se asustó y me llevó al pie del santo, a casa de mi madrina, se me miró, la Santísima Caridad del Cobre dijo que tenía que hacerme santo por ese problema. Se me ocurre una pregunta, y es que, bueno, yo he visto, y todo el que hay un tambor batá ha visto, como cuando se está ejecutando el tambor, hay santeras que vienen y saludan al tambor, se aproximan, incluso lo tocan, lo besan. Le pone la frente, cruza el brazo por la frente, pero no llega, donde se para una distancia que pueden cruzar, poner su frente y saludar. Pero la mujer que esté en malas condiciones, no debe. No debe estar ahí, si no... No debe. No debe. Mujeres, antiguamente las mujeres que tenían su menstruación... No saludaban el tambor. No saludaban el tambor. Ni iban al tambor, maestro. Iban al tambor, pero no se acercaban. Ellos estaban en su proximidad de la fiesta, pero no se acercaban. Ni tampoco se acercaban al santo, porque no iban a hacer nada en el santo. No pueden hacer nada en el santo. Quiere decir que la mujer menstruante no debe, durante tiene sus reglas, participar de ningún tipo de actividad en la que tenga que estar manipulando, tocando, ni siquiera sus propios orichos. El mismo día que yo entré a ser santo, que fue a los 11 años y medio, casi a los 12 años, me dejó mi menstruación. Y hasta ahora yo no he tenido problema con eso. Ahora, hay personas que dicen de que no deben de tocar los santos con ese proceso, pero yo entiendo de que yo, principalmente que lo hice por eso, no lo toco todos los días. Cuando tengo eso, yo tengo momentos que tengo necesidad de tocarlo con mi menstruación, yo lo toco porque yo lo hice por esa situación. Ahora, todo el mundo es un mundo aparte. Ahora el mío, tengo 38 años de derecho sano y hasta ahora me ha ido de lo más bien. Nunca me ha pasado nada. Pero sí existe algo por la cual la mujer no debe de
de funcionar cuando está con su menstruación. Y así es en el caso del espíritu, así en el caso del babalao, así en el caso del santo, y así en el caso del tambor. Y bueno, en todo este proceso religioso siempre se encuentra una dificultad cuando la mujer está con su menstruación. ¿Tú como mujer te sientes de alguna manera marginada o discriminada porque esto lo ves así? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí hay religiones para hombres solamente y hay religiones para mujeres. En la que puede pertenecer la mujer, pertenece. A la que no puede pertenecer, no debe pertenecer. Y se debe incluir en eso. Porque esto ya te digo que es un gran misterio en torno a esta polémica. He sacado en conclusión que bueno, nosotros somos un poco, ¿cómo diría? Estamos pagando un poco lo que sucedió cuando surgió el mundo con Adán y Eva, ¿no? Que bueno, Eva se comió la manzana de la discordia y por ahí para allá hemos pasado por todo este proceso y somos un poco discriminadas en estas cosas. Pienso que sea así. Cuando el tambor llama y baja, cualquiera nos dice, baja por cualquier cabeza. Porque la transmisión es libre, la transmisión Teófilo le da para que baje el oricha. Entre la tierra y el cielo. Ese añá, ese osai. Se ha dicho, hay algunas teorías o hipótesis elaboradas que pretenden afirmar que estos procesos de trance ocurren por la reiteración de determinadas células rítmicas, de determinados decibeles, que esto puede causar determinada pérdida de la conciencia en la gente. ¿Tú piensas que la música tiene algo que ver con esto? El tambor lo que produce, desde luego, una vibración. Y eso no solamente en la práctica de los orichas, tú lo ves en cómo le va subiendo la presión arterial a las personas que bailan rap o bailan boogie boogie. O sea, hay una cuestión, ¿verdad?, de exaltación de la corriente sanguínea y desde luego esto irriga, hay una irrigación al cerebro, ¿no?, con más fuerza, ¿no? La cuestión auditiva también, ¿no? Ya tú tienes el ritmo, la cuestión de la audición del ritmo, más el mensaje del verbo a través de lo que se expresa en los cánticos, en loa, los orichas. Desde el punto de vista parapsicológico, todos estos fenómenos que se dan tanto en la religión como fuera de la religión, o sea, no es un problema de la religión como religión, sino que se dan incluso fuera de la religión, en personas incluso que a veces no tienen una historia religiosa, sino sencillamente asisten por primera vez a una actividad, un toque, una actividad esta religiosa, y ahí mismo pueden que monten el santo, que suban el santo o suban el muerto. ¿Por qué subirse? Bueno, porque el que ha pasado por ese trance ritual te puede decir que pierde las piernas, lo primero que pierdes, y eso te lo va a decir toda persona, y eso se ha hecho estudios sobre eso, que lo primero que pierdes es el control de las piernas. Y ya cuando llega aquí al estómago, esa pérdida de control, ya entras en un estado de ¿cómo te diría yo?, de convulsión, porque empiezas a perder el ritmo de la respiración, ¿no? Ya tú no tienes control del ritmo de la respiración, y cuando llegas a esta parte aquí te sientes que te estás ahogando. Ya después cuando llega aquí, lo que yo he sentido es como si una botella de champán hace y ahí se pierde el sentido consciente. La persona no pierde la conciencia, sino que entra en un estado alterado de conciencia que le permite realizar todas estas actividades. Por ejemplo, la hipnosis no es más que eso, es un estado alterado de conciencia en el cual la persona acepta las ideas por sugestión. En este caso no se trata de aceptar ideas, sino sencillamente de manifestarse y de comportarse, porque incluso hay una conducta en la actuación del sujeto. El individuo se torna un consciente inconsciente, se torna un individuo dominado completamente por su inconsciente y ya no por su cubierta emocional, por su cubierta instintual, por su cubierta intelectual. ¿Comprendes? Nosotros somos un 10 consciente y un 90 de subconsciencia. En esa subconsciencia yo creo que entra en función ya la conciencia cósmica, que es la que nos permite predecir a través del trance, entra la comunicación de ese destino
que está en el subconsciente, y por ende pues la personalidad la personalidad individual se pierde y se toma la personalidad del fragmento de la divinidad que vive en tu subconsciente, que es lo que le llamamos nosotros oricha. Es una forma de energía, como la energía psíquica, como la energía química, como la energía física y demás. Que naturalmente hay personas que tienen más desarrollada esa forma energética, y estas personas tienen un desarrollo mayor y un control mayor sobre su energía espiritual y sobre sus capacidades extrasensoriales. ¿Qué es entonces el acto de posesión mediúnica? Es cuando se apodera del individuo completamente la energía, la forma energética que lo rige. Las personas con en estado hipnótico mantienen un estado eléctrico cerebral mayor que las personas en estado de vigilia. Este estado de mayor, diríamos, efervescencia eléctrica en la corteza posibilita precisamente la aparición de toda una serie de fenómenos que no se dan o que cuesta más trabajo darle en vigilia. La persona es capaz de recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo, o sea, hay una hipermnesia. La persona es capaz de actuar sobre su cuerpo a partir de la disminución o la ausencia de dolor, se produce una analgesia o una anestesia, y así sucesivamente se pueden provocar toda una serie de fenómenos en este estado. Y de ahí que el problema de la parapsicología, o sea, uno de los problemas de la parapsicología es ese: cómo yo llevar el fenómeno al laboratorio, cómo yo poder estudiarlo en un laboratorio, porque yo no puedo provocar la voluntad muchas veces. En el caso de los fenómenos religiosos y la posesión del muerto, del santo, etcétera, lo que se produce también en determinados momentos, tienen que existir determinadas condiciones, determinadas cosas, aunque en ocasiones el inconsciente falla, se equivoca, y se da en situaciones en las cuales no debía darse el fenómeno. Pero bueno, ya eso es un reflejo que echa a andar y ya no para. El tambor es el que llama y va dando la transmisión del toque, de lo que se quiera hacer. Y ahí en esto, eso va entrando a la persona, eso le va y entre la lengua y el toque le va entrando y le va entrando esa persona que va cogiendo, se va desfigurando porque va cogiendo un trance hasta que viene el origen. Usted dice que uno tú se le está y no está correr, no está hacer, son cosas que está teniendo que implementar. Y mire para tengo pruebas porque mira más que son igual. Cuando suena el batá, está sonando el batá. Es muy música sacromágica, así sea albericolar. Hay quien dice, pero si yo no tengo 8 a la noche y cuando oigo sonar el batá, me entra cosquillita, me entra picazón. Y hay quien tenga sentado su noche y no lo llama, jamás lo llama. ¿Qué estás tú por aquí por Jesús María dando tu vuelta? ¿Y la verte a ti? Ahí está mi amigo, dice que había venido a rememorar los viejos tiempos y las cosas pasadas. ¿Cómo te parece, Milú? Chévere. Chévere. Moyumbalo,